El colmillo del elefante. Rezo, Nabara Meji, Ani, Bara, Olo Bara. Llevará, Kikate, Awo, Adifafun, Aserropo. Toshe, Ile, Faya, Esu, Erin. Ka, Omo, Oba, Arun, Eshinshin, Awo, Odara, Ifa, Kaferefun, Sango. Ofrenda, Ebo, chivo, gallo, tortuga, varios ingredientes rituales y una gran cantidad de dinero. Pataquín, historia sagrada. En una ocasión, la hija de un Oba, rey, cayó gravemente enferma, y los adivinos del reino determinaron que para salvarla era necesario hacer una ofrenda espiritual utilizando un colmillo de elefante. Sango se despertó muy temprano y vio proclamaciones en todo el pueblo anunciando que el Oba recompensaría a quien trajera un colmillo de elefante con 2 sacos llenos de oro. Intrigado, Sango fue al palacio y se presentó como el hombre que traería el colmillo. Sin embargo, antes de comprometerse, exigió ver el oro. Una vez que confirmó su autenticidad, regresó a casa, tomó una cuerda y un saco, y partió hacia el bosque en busca del colmillo de elefante. En el camino, pasó por las afueras del pueblo, donde Batalá, al notar su prisa, lo llamó. ¿A dónde vas con tanta prisa? Sango le explicó su búsqueda del colmillo de elefante y la gran recompensa. Batalá le respondió, ¿no sabes que desde hace años nadie ha visto un elefante en millas de distancia? Pero Sango, decidido, replicó, necesito ese oro y encontraré la manera de conseguirlo. Sango encuentra a los seres místicos. En lo profundo del bosque, Sango se encontró con un hombre misterioso, tuerto, cojo y silbando. Le preguntó, ¿sabes dónde puedo encontrar un elefante? El hombre respondió, conozco uno, pero debes darme algo a cambio. Sango aceptó, y el hombre cojo, que en realidad era Sanyin, el orisha de la medicina herbal y el conocimiento secreto, lo llevó ante otra figura, un hombre con 2 jorobas, que no era otro que Esu. Sanyin le explicó a Esu la misión de Sango, y tras discutirlo, acordaron guiarlo hacia un lugar oculto. Llevaron a Sango a través de una densa zona de juncos altos, y cuando apartaron la espesa vegetación, apareció ante ellos un enorme y majestuoso elefante, con colmillos grandes y resplandecientes. El precio del colmillo emocionado. Sango exclamó, «Solo necesito los colmillos, nada más». Pero Esu y Sanyin sonrieron con picardía y respondieron, «Todo tiene un precio. Si quieres estos colmillos, debes ofrecer un chivo, una tortuga, un gallo y los ingredientes rituales necesarios». Entendiendo que nada en la vida es realmente gratis, Sango aceptó los términos y declaró, «Esperen por mí, volveré». Cuando Sango regresó al pueblo, fue a ver a Batalá y le dijo, «Tengo el elefante». Sin embargo, no mencionó el pacto que había hecho con Sanyin y Esu. Conociendo la naturaleza de Sango, Batalá le advirtió, «No juegues con la mentira, sé sabio en tus acciones, o esto podría costarte la vida». Pero Sango ignoró su advertencia y fue directamente al palacio. Confiado, les dijo a los soldados del rey, «Prepárense, vamos a buscar el elefante. Lo tengo». En su obsesión por el oro y la riqueza, había olvidado por completo el acuerdo que había hecho con Sanyin y Esu. El Oba, rey, lo miró con severidad y dijo, «Piensa bien en lo que dices, porque esta es una tierra de acuerdos serios, fuertes tradiciones y palabras que deben ser honradas». La búsqueda fracasada y la huida de Sango. Cuando llegaron al bosque, Sango ordenó con confianza a los soldados, «Preparen las cuerdas», pero por más que buscaron, el elefante no apareció. Peor aún, Sanyin y Esu también habían desaparecido. Al darse cuenta de que lo habían engañado, los soldados se volvieron contra Sango, preparándose para arrestarlo por mentir y hacer perder el tiempo al rey. Sin embargo, algunos soldados notaron huellas frescas de elefante, junto con las de 3 personas que habían estado recientemente en el lugar. En medio de la confusión, Sango aprovechó el momento, corrió hacia el río y escapó sumergiéndose en el agua. Los soldados lo buscaron por todas partes, pero había desaparecido sin dejar rastro, buscando ayuda con Batalá y Runmila. Esa noche, Sango llegó a la casa de Batalá. Batalá sacudió la cabeza y le dijo, «Hijo mío, te están buscando. Si te encuentran, te matarán». Sango, ahora desesperado, suplicó, «Padre, no me abandones.
Ayúdame a encontrar una salida. Viendo su angustia, Batalá lo llevó ante Runmila, el orisha de la sabiduría y la adivinación. Runmila lanzó Ifá y reveló: te han engañado. Hay una trampa. Debes hacer sacrificios a Esú y Sanjin para triunfar. Con la ayuda de Batalá, Sangó realizó las ofrendas adecuadas, asegurando así que su pacto con Esú y Sanjin se cumpliera. La victoria y transformación de Sangó. Al día siguiente, Sangó regresó al bosque con la intención de esconderse. Para su asombro, tan pronto como llegó, encontró al elefante de pie frente a él. Sin dudarlo, lo agarró por la trompa y lo condujo de regreso al pueblo. Cuando la gente vio a Sangó llegar con el majestuoso animal, quedaron asombrados y se postraron en reverencia, exclamando «Mofori Vale», una expresión yoruba de profundo respeto. El Oba, al darse cuenta de su error, le pidió perdón, diciendo «Nunca debimos dudar de tu palabra». Luego le concedió a Sangó cualquier deseo, además de la recompensa en oro. Sangó pidió un caballo y la mano de la princesa en matrimonio. El Oba aceptó, declarando: un hombre que puede traer un elefante solo, también es capaz de gobernar un reino. Desde ese momento, Sangó formó una fuerte alianza con Esú y Sanjin. Esú protegería la ciudad. Sanjin custodiaría los bosques y montañas. Y así, Sangó fue honrado con el nuevo título: Baba Ase Olueko Ase Sanjin, significando su poder, sabiduría y conexión con las fuerzas de la naturaleza y el destino.